esa búsqueda de nuestro Dios también es celebrar la palabra. Estamos en este momento de atender la palabra de Dios, y la palabra de Dios, hermanos, es una avenida que Dios usa para llegar a nuestras vidas, pero Dios llegará a nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. Voy a ir leyendo el texto bíblico, Isaías 49 del 1 al 7, en la medida que voy comentando la palabra del Señor. El texto, hermanos, que les he indicado es un texto de vocación. Es un diálogo donde vamos a ver que habla el siervo y también habla Dios. Es el cántico de una persona que narra su experiencia delante de Dios. Y comienza diciendo el texto bíblico: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Aquí, hermanos, se está invitando a aquellos que viven en las costas y a los que están en los pueblos lejanos a que escuchen esta experiencia, para que se enteren del don que ha recibido esta persona, para que sepan de su llamado a ser siervo de Jehová. Notemos algo importante, que el llamamiento de Dios es anterior al nacimiento. Dios le ha puesto el dedo a esta persona desde el vientre materno. Nuestro Dios, entonces, no es improvisado. Cuando Dios llama, no es una ocurrencia. Dios se apoya de instrumentos humanos, frágiles, para hacer avanzar su reino. Desde el vientre materno, Dios nos piensa y nos asigna una tarea. Cuando usted es movido por el amor de Dios y se involucra en su proyecto de salvación, cumple con su misión, está cumpliendo con su propósito en la vida. Para eso usted vino al mundo, para ser instrumento del amor de Dios. Quizás algunos se pregunten: ¿cómo espera Dios que le sirva si soy pecador, si soy pecadora? ¿O he fallado tanto, he fallado tantas veces? ¿Cómo Dios espera que yo sea su siervo, que yo sea su sierva? Sí, hermanos, eso es verdad. Pero el pecado es en segundo lugar. Antes de nacer, Dios ya tenía planes para nuestra vida y sus planes se mantienen. ¿El pecado qué es? El pecado es un intruso. Antes de cometer pecados, Dios ya tenía planes hermosos para nuestra vida. Y esos planes, como les he dicho, se mantienen. Versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Es un lenguaje poético, desde luego, lo que acabamos de leer. El que ha sido llamado está compartiendo su experiencia, está compartiendo su vocación. Ha sido apartado por Dios al servicio de la palabra. Es un portador de la palabra de Dios. La eficacia del ministerio no está en el portador, está en la palabra, que se la describe como espada aguda que va a herir de cerca. Pero también se está describiendo la palabra como flecha que va a alcanzar su objetivo aún de lejos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí,
somos testigos de la eficacia de la palabra de Dios. La palabra, amados, convierte al hombre, lo llena de esperanza y de vida. La imagen de la espada para ilustrar la eficacia de la palabra de Dios se va a volver a emplear muchas veces a lo largo de la Biblia, hasta que alcanza una formulación hermosa en el libro de los Hebreos. Leo Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vea, hermanos, cómo se le describe a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos juzga, nos condena o nos salva. Nadie se puede escapar a ella. Por eso en el texto se le describe como espada aguda que va a causar efecto de cerca, pero también es una flecha, es una saeta que va a alcanzar sus objetivos a lo lejos. Ante la palabra de Dios, hermanos, nadie puede escapar. La palabra nos juzga, ya sea que nos condene o nos salve. Versículo 3. Leemos, y dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El profeta, el escritor, invita a los fieles a que sean parte de la misión de Dios. Él empezó a narrar su experiencia personal, pero en el versículo 3 incluye a Israel. Mi siervo eres, oh Israel. El profeta ahora entonces involucra a los fieles a ser parte de la misión de Dios, porque la misión de Dios, el compartir la experiencia que se ha tenido con Dios, no es tarea de solo algunos. Los israelitas, los miembros fieles, tienen la misión ahora de ser portadores de la palabra de Dios para llamar a los extraviados a que se vuelvan a Dios. Amados, Jesucristo también nos ha incluido en la misión. Nos ha dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amados, cuando estábamos en el vientre materno, nuestro Dios nos pensó no llevando una vida desenfrenada. Nos vio como siervos y siervas al servicio de su palabra. Cuando estábamos en el vientre materno, nuestro Dios nos pensó no llevando una vida desenfrenada. Que nos quede claro esto, amados. Cuando nuestra vida todavía era un proyecto en el seno materno, nuestro Dios nos pensó sirviéndole. No nos pensó, amados, llevando una vida desenfrenada. Somos invitados a llamar a las personas a tener un encuentro con el Padre que los ama y los desea salvar. Leemos en el versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. La persona abre su corazón de cómo le ha ido en el ministerio al servicio de la palabra.
El siervo expresa sinceramente su desaliento por lo que le parece una misión inútil. Dice que lo que ha hecho ha sido en vano y sin provecho. La misión resultó en un fracaso, en una pérdida de energías y de recursos, pero él obtiene el consuelo en la certeza, en la seguridad de haberle servido al Señor y en el juicio favorable de Dios que va a recompensar a los justos. Amados, ¿qué actual verdad resulta la palabra? Los fieles, los que están por Dios, desean el crecimiento espiritual de los matrimonios y de las familias. Trabajan para ello, pero no hay resultados de su esfuerzo. Los matrimonios siguen igual o peor. Las familias se siguen desintegrando. Se trabaja también para fomentar lealtad a Dios, pero las personas siguen cada vez más materialistas, su corazón cada día más apegado al mundo. Se trabaja por los jóvenes, se les invita a que consagren su vida a Dios, pero estos no parecen reaccionar a la invitación. Estos resultados suelen desmoralizar, pero atendamos a las palabras del siervo de Dios. Él dice: mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Dios juzgará al mundo. Cuando le servimos a Dios de corazón, podremos nosotros llegar al juicio de Dios con la conciencia tranquila de haber hecho su voluntad. Amados, por eso Él dice: mi causa está delante de Jehová. Esperar la recompensa de Dios no significa resignación, perder el celo apostólico, dejar de buscar resultados. Es tener la confianza de que nos encontramos en la voluntad de Dios. Es encontrar fuerzas en Dios para seguir intentando, porque Él es justo. Esta lección que nos da la palabra es necesario para que el siervo, la sierva de Dios, no mida la eficacia de su servicio según las apariencias humanas o se vea tentado a buscar su propia gloria. La eficacia está en hacer la voluntad de Dios y esperar la recompensa de Él. Versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo y para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Luego hay un entre paréntesis. ¿Lo leemos juntos? Amén. Porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Vea, el versículo 5 se repite la idea. Fui elegido desde el vientre materno y se aclara la misión para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel. Es hacer volver el corazón de los infieles a la fidelidad a Dios. Pero llama la atención la conciencia que tiene el siervo de Dios de sí mismo. ¿Qué se dice a sí mismo? Vea que él se dice: porque estimado seré a los ojos de Jehová. Quizás no sea la eminencia en lo que se le ha pedido que haga. Quizás su aportación sea muy sencilla a la obra. Quizás no tenga los resultados que tienen otras personas, pero se sabe estimado a los ojos de Jehová y eso lo cambia todo. ¿Qué piensas de ti mismo?
¿Cómo te ves a ti misma? Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, cuando tú eres obediente a la voluntad de Dios, tú puedes pensar esto: soy estimado, estimada a los ojos de Jehová. ¿No es bonito pensar así, amados? Estimado soy a los ojos de Jehová. ¿Por qué no le dices a tu hermano, a tu hermana, eres estimado a los ojos de Jehová? Sí. Eso es lo que somos, hermanos. Sí. Eso es lo que somos. Nuestro Dios nos aprecia. Nuestro Dios nos estima. No somos aborrecibles a sus ojos. Somos apreciados para nuestro Dios. Es cierto, tenemos fallas. Es cierto, tenemos debilidades. Es cierto, tenemos desliz. Pero tenemos, hermanos, la fuerza para volvernos a Dios y decirles perdón y vamos de nuevo. Somos estimados a los ojos de Jehová. ¿Y en dónde está la fuerza de este hombre? ¿Le sirve a Dios? ¿No hay resultado de su servicio? Él dice lo siguiente: Dios mío, el Dios mío será mi fuerza. Cuando las cosas no salgan bien o se pongan difícil, recuerde, el Dios mío será mi fuerza. Dios es fuente de gozo, de entusiasmo. En Él se encuentran nuestras fuerzas. Dice el versículo 6. Dice, va a hablar el Señor: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Cómo había dicho que era su ministerio? Fracaso, por demás trabajo y no logro que las personas vuelvan al Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Es muy poco esto. También te di por luz de las naciones. Amado, sorprende cómo Dios obra. Los empresarios lo hubieran despedido por no dar resultados. Pero los resultados en la obra de Dios no dependen de las personas que sirven, sino de la sensibilidad de los corazones, de que las personas permitan que Dios actúe en sus vidas. La eficacia de la célula no depende del líder de la célula, sino de la sensibilidad de los corazones de quienes se reúnen. Los resultados del grupo de adoración no dependen de ellos, sino de la sensibilidad de la iglesia que quiera ser adoradora de Dios. Se amplía el ministerio del siervo. Se espera que sea luz de las naciones, que lleve la salvación de Dios hasta lo último de la tierra. Se clarifica su misión. La salvación no es exclusiva para los judíos. La salvación es para todos los pueblos. El evangelio, amados, se da a conocer como luz. Luz que ilumina la realidad del pecado. El evangelio es luz que está destinado a quitar la ignorancia que aleja al hombre de Dios. En el Génesis se revela a Dios como el creador de la luz. Y Dios es luz. Dios se recubre de luz. El hombre lejos de Dios no vivirá en luz. Su existencia será extraviada. Será errante como Caín. Irá de un lado al otro, pero nunca Dios. Al final de la vida no habrá llegado a ningún lado, porque caminó la vida sin luz, sin sentido, ajeno a Dios. Finaliza el cántico, versículo 7.
Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿Qué espera usted cuando le sirve al Señor? ¿Espera aplausos? ¿Espera reconocimientos? ¿Espera resultados? ¿Espera halagos? Noten la humildad del escritor. Miren cómo se presenta. Se presenta como el menospreciado de alma, el abominado de las naciones. Se da a conocer como siervo de tiranos, no de gente amable. ¿Notan, hermanos, la realidad del ministerio que está desempeñando? El menospreciado de alma. Ahí viene otra vez ¿no? El abominado de las naciones, no lo queremos ver. El siervo de tiranos, ¿con quién trataba? Con tiranos, no con gente amable. Así se presenta él, amados. Y se insiste en este texto en la eficacia de la palabra de Dios. Y la eficacia de la palabra de Dios, que se le ha presentado como espada que alcanza de cerca y como saeta que alcanza de lejos, queda plasmado en lo siguiente. Dice la Escritura, se levantarán príncipes, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán a Jehová. ¿Por qué se piensa en ellos, amados? ¿Por qué se piensa en estas personas, en reyes y príncipes? Quizá porque son soberbios, porque se creen autosuficientes, pero a ellos se les ve postrado de rodillas delante de Jehová. Y ellos sirven de testimonio de que no existe hombre en la tierra que no necesite de Dios. Amén. Los reyes y los príncipes sirven de testimonio a todos de que no existe hombre en la tierra que no necesite de Dios. La palabra de Dios se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Reyes, príncipes se han rendido a Dios, porque Dios es necesario. Dios es lo mejor que le puede pasar al hombre. Termino. Este relato de vocación nos hace pensar que Dios tiene un plan para nosotros. Desde antes de nacer, Dios nos vio como sus siervos y sus siervas. No venimos a este mundo para hacer el mal. Cuando estás haciendo el mal, estás desubicado. Dios no te pensó así desde el inicio. El desempeño de la vocación de nuestro servicio a Dios siempre encuentra dificultades, oposición. Recuerde que lo importante es que nuestra causa está delante de Dios, que somos estimados a los ojos de Dios porque hacemos su voluntad y de Él esperamos la recompensa. Eso nos ha dicho el texto de hoy. La palabra de Dios es eficaz. No la dejemos de compartir. Es luz que ilumina la vida. Y aún reyes y príncipes necesitan de ella. Y nosotros también, amados, necesitamos de la palabra de Dios para vivir. Oremos al Señor, póngase de pie.